Bueno, queridos alumnos, me he quedado muy preocupada con vuestros resultados y vuestros conocimientos de sintaxis. La sintaxis es algo que es como hablar otro idioma. Tienes que tenerlo muy claro y siempre va a haber dudas, pero tenéis que tener algunas cosas claras como el agua, ¿vale? Entonces, hoy he decidido hacer un tutorial nivel desde cero, o sea, como si estuviéramos en primero de eso, ¿vale? Para ello, primero tengo que explicaros algo que creo que hay gente que todavía no sabe. Y es que las palabras, cuando están solas, tienen bueno, cuando están acompañadas también, pero tienen una cosa que se llama categoría gramatical. Por ejemplo, hemos hablado desde que yo creo que estáis en el colegio de sustantivos, que son aquellos objetos, pensamientos, sentimientos, todo lo que se pueda pensar o se pueda ver, ¿vale? Existe de alguna manera. Esos son los sustantivos. Luego están los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que describen los sustantivos, es decir, por sí solas no son nada, no existen, no se ven, no se piensan, solamente describen los sustantivos. Por ejemplo, yo puedo decir grande y eso no existe. Grande no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo uso grande para describir un objeto que sí existe. Yo puedo decir mesa grande, por ejemplo. Creo que eso, si no lo tenéis claro, tenéis que sentaros y coger un libro y leer un párrafo y decidir qué categoría gramatical tiene cada palabra de ese párrafo, ¿vale? A continuación podemos hablar de los verbos. Los verbos son acciones. Normalmente son cosas que se hacen, pero a veces también son simplemente palabras que están ahí para unir el sujeto con el predicado. Esos son los verbos copulativos. Los verbos copulativos unen, ¿vale? ¿Cuáles son esos verbos? Pues, por ejemplo, ser, estar y parecer. Esos son los tres que se suelen ver, ¿no? Esos tres verbos realmente no están diciendo que ocurra algo, pero están ahí para unir una parte de la frase con la otra. De hecho, en algunos idiomas no existen los verbos copulativos porque no son necesarios realmente, no aportan significado, no te dicen lo que hace el sujeto. Y luego están los verbos no copulativos, que para no liaros más no voy a decir el nombre, que eso sí hay una acción de por medio. Es cualquier otro verbo, por ejemplo, correr, pensar, amar, todo eso son verbos. Si yo conjugo el verbo, ese verbo ya no va a acabar en er, ni en ar, ni en ir. Eh, Va a estar conjugado. Entonces, vosotros, cuando veáis una oración, hacedme el favor de pensar si eso es un verbo o no. ¿Cómo lo pienso? Pues digo, voy a poner este verbo en su forma más simple. Por ejemplo, me encanta, me encanta. Hay personas que piensan que me encanta, encanta no es un verbo. Pues sí, si tú piensas, voy a pensar la forma más simple de este verbo, todo el mundo va a pensar en encantar. Espero, porque si no pensáis en encantar, yo creo que ya el problema es tan grave que deberíais replantearos repetir este curso. De verdad os lo digo, no. Es que os ponéis las pilas o os vais a estrellar en el siguiente curso. Vale, aparte de los verbos, ¿qué más tenemos? Pues tenemos los adverbios. Uy, perdón. Tenemos los adverbios. De los adverbios, lo único que os puedo decir es que no varían.
son palabras que normalmente acompañan al verbo. Acompañan al verbo, ¿qué quiere decir? Que quieren decir algo sobre ese verbo. Por ejemplo, si yo digo, canta muy bien. Ese bien o ese muy bien, ¿de qué está hablando? ¿Qué está describiendo? Está describiendo un verbo. ¿Cómo hago para no confundirlo con un adjetivo que también describe algo? Pues, pues porque no varían. O sea, lo más importante que tenéis que tener claro aquí es que el adjetivo varía porque hay que ponerlo en singular, plural, masculino o femenino, dependiendo del sustantivo. O sea, si nos volvemos aquí arriba, tendremos que decir que concuerdan, pero el adverbio no concuerda con nada porque el adverbio no se puede modificar, ¿vale? Y luego tenemos otra serie de palabras que son importantes, las conjunciones. Hoy hemos visto algunas, ¿no? Por ejemplo, que, sí, ¿vale? Otro tipo de palabras que también aparecen mucho son los pronombres. Los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Pues los hemos estudiado en inglés. Yo, ¿no? I, you, he, she, it. Pues en español igual. Tenemos yo, tú, él. Tenemos nos, os, vos, nosotros, te. Tenemos un montón de pronombres que no me voy a poner a clasificar, pero los llamamos pronombres porque los pronombres, pro quiere decir en lugar de. Por lo tanto, el pronombre va solo porque sustituye al sustantivo. Si yo quiero hablar de la mesa, pero no quiero decir la mesa, voy a decir, por ejemplo, tengo una mesa grande, yo diría la tengo, ¿no? Entonces, en ese caso, la es un pronombre, pero a veces la no va solo, va acompañando a un sustantivo, en cuyo caso sería un determinante. Entonces, tenéis que tener claro que hay palabras que aunque tengan la misma forma, no tienen la misma categoría gramatical, ¿vale? Yo sé que a veces, si uno no se para a reflexionar sobre lo que yo estoy hablando, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y más si tiráis la toalla. Por favor, no tiréis la toalla. ¿Qué determinantes tenemos? Pues un montón. Lo importante de los determinantes es saber que acompañan al sustantivo o a veces también acompañan a un pronombre. Pero no voy a entrar en detalles, solamente que si vemos, por ejemplo, alguna mesa, tenemos que tener claro que aquí mesa es la palabra principal, es el sustantivo, mientras que alguna es el determinante. Y la función que tiene, que lo vamos a ver ahora, sería el de acompañar a mesa. Es un modificador, está modificando de alguna manera la mesa porque está concretando. Bueno, hasta aquí las categorías gramaticales, nivel cero, ¿vale?